Yo solamente quería decir algunas palabras, todo su idea básicamente sobre lo que el laicismo. Yo creo que el laicismo es un acto de defensa personal. O sea, el género es la defensa personal y la especie es el laicismo. El laicismo es una respuesta a una agresión ideológica, cultural, religiosa, ante la cual nos defendemos. O sea, nadie ha inventado el laicismo. El laicismo fue inventado por quienes intentan presionarnos ideológicamente para aceptar una serie de mitos religiosos. Igual el anticlericalismo es una respuesta al clericalismo. Yo sé que en Suecia no hay anticlericalismo, nunca ha habido, porque la presión religiosa vino. Entonces, el laicismo es una respuesta a una presión muy fuerte que existe en la sociedad para adaptar esa sociedad a los modelos ideológicos de la vida religiosa. Es una idea que me parece importante de lo primero. Es una defensa, es una respuesta, no es una ofensiva, como quieren hacer pasar el lado confesional diciendo que hay gente que trata de atacar a la iglesia, la religión, al revés. Cuando ellos dejen de ser el clericalismo, dejará de haber laicismo. Así como cuando se abolió la esclavitud, después de existir el abolicionismo. Y la segunda idea es una cuestión de términos. Ello invoca generalmente de personas confesionales, se menciona mucho la diferencia entre laicismo y laicidad. Laicidad es una especie de neologismo, es una palabra nueva que han inventado y que consiste en la aparente diferencia entre laicismo y laicidad. Consiste en que el laicismo es lo que debe haber y la laicidad es lo que yo quiero. O sea, el laicismo es la separación del Estado, de las confesiones, del respeto a las confesiones, pero aislada del poder político. Y la laicidad que he inventado es el laicismo, es el modelo de los obispos, de los pastores, etc. O sea, ¿qué es lo que ellos quieren ceder? Que se llama laicidad. Entonces, deberíamos tener mucho cuidado con esa construcción de términos. Para mí son iguales. O sea, todas las dos palabras significan separación de Estado y confesión. Entonces, la laicidad es una especie de intermedio, una tipo de elaborada para conservar privilegios. Bueno, esas son las dos ideas que yo quería adelantar y dejo a Hugo mucho la palabra. Buenas noches. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes, porque supongo que, como en el caso mío, han tenido que afrontar miles de problemas para llegar hasta aquí, sobre todo ahora con la lluvia y con la amenaza de la ceniza. Pero también quiero agradecer al Instituto de México por permitir que se realicen aquí estas conferencias, ya que generalmente para quienes somos un poco diferentes en algún aspecto humano, se hace bastante difícil encontrar un local tan acogedor y tan abierto como este. Yo voy a comenzar mi participación retirándome unos siglos atrás y contando dos historias que parecen más bien tener características de pesadillas, porque posiblemente hoy nada de lo que voy a contar y traer a colación se podría hacer. Primero, el primer caso al que me voy a referir ocurrió en julio de 1766 en una ciudad del norte de Francia que se llama Abbeville. Es el caso del caballero de la Barra, un joven noble a quien el 1 de julio de 1766 ejecutaron por cargos que hoy día posiblemente serían simplemente faltas de tipo moral, pero que en aquel tiempo llevaban a la pena de muerte. ¿Qué hizo este joven de 21 años para merecer ese castigo? Bien, alguien lo denunció porque lo acusaban de haber hecho varias cosas contra la religión. Se decía que él, ante una procesión,
que había pasado por la calle no se había arrodillado, que lo habían escuchado cantando canciones contra la religión, que había mutilado un crucifijo que estaba en los alrededores de la ciudad y que generalmente tenía un comportamiento que era contrario a las buenas costumbres que inculcaba la Iglesia Católica. A raíz de eso entonces se le condena a la pena capital, pero no es una pena capital como la que se hace hoy educadamente en los pocos países donde todavía persiste la pena de muerte. A él había que torturarlo, a él había que someterlo a un proceso de tortura que ni siquiera podemos imaginar, y para lo cual había instrumentos especialmente fabricados y cuyo objeto era arrancar una confesión. Después de esa tortura, que consistía básicamente en arrancarle la lengua y en cortarle la mano derecha, entonces a él, por ser noble, por ser del estrato social noble, se le daba el privilegio de morir bajo el hacha del verdugo. Pero después de eso, su cuerpo tenía que ser quemado en una hoguera y ante el público. Él no había cometido tales faltas solo, también hubo dos personas que lo acompañaron. Un muchacho de 15 años al que la justicia, seguramente por la tierna edad que tenía, lo dejó libre, y a otro de 18 que cuando supo lo que estaba pasando se escapó del país. Este caballero de la barra, siendo noble, pensó que teniendo una familia bien ubicada socialmente, siendo noble, posiblemente la pena sería más leve, y se quedó, no se jugó, se quedó, y por lo mismo pues fue aprehendido y fue ejecutado por la, entre comillas, justicia de esa manera. Ese es un caso ante el cual no hubo ni una palabra de perdón. No lo salvó este libro que tengo aquí en mis manos, que se llama la Santa Biblia. Nada, de aquí no vino la compasión. La compasión para él vino de estos otros libros. Un libro que escribió el gran filósofo Voltaire, que se llama Tratado sobre la Tolerancia, y otro libro de un escritor que había vivido en el siglo XVII y que había escrito 3 cartas sobre la tolerancia, John Locke. Ellos se habían preocupado por ese concepto de tolerancia y habían encontrado que gran parte de la intolerancia provenía de la Iglesia Católica. Ese es el primer caso que quiero contarles y verán ustedes que es realmente trágico. El segundo que quiero contarles, y también parecerá increíble, es el secuestro de un niño de 6 años que se llamó Edgardo Mortara. Edgardo Mortara era un niño judío que vivía con sus padres y con 7 hermanos en la ciudad italiana de Bolonia. Estamos en el año 1858. Existe todavía lo que se llamaba en aquel tiempo el Estado Pontificio, que es el fundamento, digamos así, del actual Estado Vaticano. Pero el Estado Pontificio era todo un país dentro de Italia. Abarcaba casi 1/3 del territorio italiano. Allí el Papa no solamente era Papa, sino que era rey. En él se concentraban todos los poderes, de manera que él actuaba como un déspota. Este Papa es famoso en la historia por su nombre, Pío IX. ¿Cómo fue ese secuestro y por qué? Simplemente la policía del Estado Pontificio, guiada por el gran inquisidor, penetró cierto día en el hogar de esa familia judía, y ante el asombro de los señores, de los papás de Edgardo, arrebataron al niño de las manos del padre y se lo llevaron sin dar ninguna explicación. ¿Cuál era la situación? ¿Por qué se podía hacer esto?
simplemente por lo siguiente, por un dogma de la Iglesia Católica. Resulta que en esa casa trabajaba una empleada italiana analfabeta y en cierto momento el niño se enfermó y ella, creyéndolo en peligro de muerte y pensando en la salvación del alma de este niñito, lo bautizó in extremis, como dicen. Al bautizarlo pasó lo siguiente: un dogma de la Iglesia decía que ningún niño cristiano podía ser educado por padres judíos. Así que esa fue la razón de la cual se enteraron posteriormente los padres por qué su hijo había sido secuestrado. El niño fue inmediatamente llevado a Roma y allí no se le permitió al niño el encuentro nuevamente con sus papás. Todo lo contrario, resulta que al niño lo internaron luego en un lugar especial en que se trataba a los judíos y se les convertía en católicos buenos. A este niño le esperaba ese destino. Efectivamente, el niño nunca salió del poder de la Iglesia, aun cuando en 1861, al formarse el Estado italiano, gracias a las tropas victoriosas del rey Víctor Manuel II y guiadas por el guerrillero Giuseppe Garibaldi, al triunfar la causa italiana, se suponía que la justicia iba a hacer algo para parar aquel atropello, ya que el Estado Pontificio solo existía de momento en la ciudad de Roma. Sin embargo, posiblemente las autoridades italianas, temerosas de quedar mal con el Papa, nunca hicieron nada. Y al final de la historia, este niño sufre un proceso muy eficaz de lavado de cerebro al extremo de que se convirtió en sacerdote de la Iglesia Católica. Por supuesto, suena rarísimo esto, un papa secuestrando niños. Dicho sea de paso, esto no es tampoco cosa del siglo XIX. También en el siglo XX ocurrió algo parecido. Resulta que en 1940, al ser derrotada Francia desastrosamente por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, muchos padres judíos tuvieron que salir corriendo de Francia y entonces no podían llevarse a sus niños y los dejaron a cargo de familias católicas, amigas, para que los ocultaran y los criaran como si fueran de ellos y no sufrieran la misma suerte que podrían correr sus padres. Cuando terminó la guerra, entonces muchos de estos niños quisieron volver a sus hogares, muchos padres quisieron recibir otra vez a sus hijos. Pero el Papa de la época, que es el famoso Pío XII, al que algunos historiadores han llamado el Papa de Hitler, dadas sus actitudes de complacencia con el régimen nazi y con el régimen fascista de Mussolini, dio órdenes este Papa a la Iglesia de Francia para que esos niños no fueran devueltos a sus padres. Dice que esto no es simplemente inventado, sino que es historia. Lo que pasa es que son cosas de las que hoy día no se hablan. Pues bueno, eso era gravísimo. Ahora bien, hemos mencionado aquí el caso de la tortura. Era muy corriente la tortura en esos tiempos. Y contra eso tampoco salió la solución de este libro sagrado. Salió de un libro que escribió un jurisconsulto italiano, César Beccaria, que en el año 1863, escribe un pequeño libro que se llama De los delitos y de las penas. Este libro fue realmente revolucionario y respondió al espíritu de esos tiempos que ya eran tiempos de la Ilustración. En este libro se critica duramente el sistema penal, no solo italiano, sino de toda la Europa cristiana, porque en todos esos países se seguía aplicando la tortura. Y por otra parte, las penas eran exageradamente grandes. Entonces él, con este libro, hace un alegato en favor del campo
en favor del cambio de todas estas leyes opresivas para los delincuentes o presuntos delincuentes. De aquí salió entonces una parte de la solución, que luego veremos que se va a transformar al correr del tiempo en los derechos humanos. Yo quería empezar con eso porque generalmente hay la idea que tiene mucha gente de que lo que hoy es tal como lo vemos, así ha sido siempre. Y no nos damos cuenta de que en otros tiempos las cosas fueron, no es cierto aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. Las cosas pudieron ser todavía peores y ahí hay dos ejemplos que les dejo para que vean por qué es tan necesario emprender una lucha para que estas cosas no sucedan. Entonces mi tema que me toca discutir tiene que ver con esto en cuanto el Estado laico tiene mucho que ver con esa apreciación del ser humano como un ser digno y lleno de derechos. De acuerdo con el programa que les di, yo creo que todos han recibido, pero aquí tengo dos copias, pues acaso quiero poner por ellas. ¿Puedo regresarlo? Claro, ya está. Ya va. Me toca desarrollar, digamos, una primera parte que yo titulé La historia de la humanidad como historia de la libertad ideológica, de la libertad de pensamiento o de conciencia, términos que desde mi punto de vista son equivalentes. Bien, es un hecho probado que la historia de la humanidad puede seguirse a lo largo del desarrollo de la historia del pensamiento. Entendiendo por el pensamiento libre o libre pensamiento, un pensamiento capaz de escrutar, de examinarlo todo, de dar juicio sobre todo, de no pararse ante nada, que si se encuentra algún obstáculo, lo supera. Ahora bien, una persona, digamos, afecta a la religión, no es que no investigue, posiblemente también lo hace. Lo que pasa es que tan pronto se encuentra con unos obstáculos, que es algo que no ha dicho ningún Dios, que es algo que no está escrito en ningún libro sagrado, ahí se para. En cambio, el libre pensador sigue adelante, porque precisamente por ser libre cree que tiene el derecho como ser humano de investigarlo sobre todos los aspectos de la sociedad y del mundo. El más claro ejemplo de que esto no es lo que hace un investigador que no haga caso de esos dogmas, porque cree y practica el libre pensamiento, es histórico. Todos hemos sabido la situación que se planteó en Europa cuando un atrevido astrónomo polaco, Nicolás Copérnico, propuso el sistema heliocéntrico, o sea, aquello de que es la Tierra y los planetas los que giran alrededor del Sol y no al revés, como propugnaba la Iglesia Católica, según la Iglesia Católica, respaldada en libros y en autoridades, es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Y lo mismo los planetas. ¿Por qué? Porque en este libro está escrito bien claro que la Tierra es el centro del universo. Bueno, del universo como lo conocían en aquel tiempo, que es nada comparado con el que tenemos hoy día. Pues bien, ¿qué pasó con Copérnico? Copérnico, a pesar de ese gran redescubrimiento, porque no era cosa nueva, unos 700 años, unos 1700 años atrás en Grecia, un astrónomo ya había propuesto el sistema heliocéntrico, pero las autoridades del momento no estuvieron de acuerdo, pero entonces Copérnico lo hace, pero su miedo de revelar esto que atenta contra lo que dice la palabra del Señor le impide
disfrutar de su descubrimiento. Le impide publicar el libro. Cuando tiene él por fin el libro en sus manos, se atreve a tenerlo en el lecho de muerte. Justamente cuando él muere, le presentan su libro. Y ya él feliz se muere porque sabe que ya muerto no va a tener ningún castigo. Bueno, ahí tenemos el caso de un investigador que encuentra un obstáculo y se detiene, no sigue adelante. Bueno, en aquellos tiempos. ¿Qué pasa con el siguiente, Galileo? ¿Qué hace Galileo? Galileo, tiempo después, lee el libro y se convence de que lo que ahí se dice está de acuerdo con lo que él ha pensado y con lo que él mismo ha descubierto propiamente. Y entonces se empecina en sostener esa idea del sistema heliocéntrico, lo cual le vale una tremenda condena por parte de las autoridades religiosas, por lo mismo, por estar poniendo en duda la palabra infalible del Señor que está contenida en este libro sagrado. ¿Cuál es el castigo que se le hace a Galileo? Se le condena a reclusión, es un hombre ya de 60 y tantos años, se le condena a reclusión en su casa y se le prohíben las visitas y se le prohíben contactos con personas que puedan conocer de estas peligrosas noticias. Bien, ahí tenemos el caso entonces en Galileo de un científico que pase lo que pase sigue adelante. Y esas palabras que él pronunció ante el tribunal cuando dijo en italiano "Eppur si muove", y sin embargo se mueve, dando a entender que la tierra se movía, era lo que era la Iglesia Católica. Son palabras que han resonado a través de los siglos y que hoy día son la base de tantas explicaciones que nos hemos dado los seres humanos sobre tantos problemas presentados en la naturaleza, que en otra parte de la historia de la humanidad se denominaban misterios y que no era conveniente revelar, porque ¿para qué? Pues bien, eso es en grandes rasgos lo que es la historia del pensamiento a lo largo del tiempo. Ahora viene una cadena de sucesos extraordinarios: el Renacimiento, siglo más o menos XV, la Reforma religiosa, 1517 con Lutero, la Ilustración, siglo XVIII, los pensadores comienzan a darse cuenta de lo importante que es pensar por sí mismos. La Revolución, la gran Revolución Francesa de 1789, que no es solo contra el régimen político imperante, monárquico, despótico, sino también contra la Iglesia Católica. Recordemos que la sociedad francesa de esa época estaba dividida en tres grandes estratos que se llamaban estados. El primero, por supuesto, pertenecía al clero. Ellos eran el primer estrato, el primer estado. El segundo era la nobleza y el último era el pueblo. Los dos primeros estratos abarcarían aproximadamente el 5% de la población. El otro 95% era el pueblo. Pero no es ese pueblo descalcito que todos podríamos imaginar únicamente. Desde arriba, los grandes burgueses, los financistas, los banqueros, los industriales, para abajo, hasta el campesino más pobre sin tierra, todos esos eran pueblo. Y todos esos tenían que trabajar. Y todos esos tenían que mantener a esa nobleza y a esa clerecía parasitarios, porque ellos no debían trabajar porque iba contra precisamente la naturaleza de su posición social. Bueno, contra eso se hace la revolución. Después de la revolución, que viene por primera vez, república. Entonces nace la república, la primera república francesa. Ahorita andamos por la quinta. Esta fue la primera república francesa. ¿Qué pasa en todo este tiempo? El ser humano ha venido avanzando, ha venido liberándose y partió antes del Renacimiento de ser un súbdito a ser ahora con la república un ciudadano, con todos los derechos que da ese calificativo.
Aquí, claro, uno podría seguir hablando porque hay puntos importantísimos que todavía siguen siendo como lumbreras en el cielo de la libertad. Por ejemplo, oportunamente la República publica la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Antes ha habido también la Revolución en Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos, y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, así como la Constitución de los Estados Unidos en 1787, contienen también un resumen de todo lo que los pensadores de la Ilustración habían supuesto que debería ser la vida del hombre en la tierra, o sea, un ser digno con todos los derechos del ciudadano. Todas estas ideas importantes, declaración de derechos, etc., de alguna manera se van a expandir a otros países de Europa y van a llegar incluso a nuestra América y van a dar origen a los movimientos que llevarán a la independencia de los países americanos. Vamos ahora, si no hay ninguna pregunta, a hacer el siguiente punto, que es la definición de una serie de términos que salen constantemente y que a veces se entienden con un significado que no es el que se les debe dar. Bueno, aquí también ocurre un problema. Después de 2000 años de dominación ideológica, es muy claro que también el vocabulario está impregnado de sabores católicos. Posiblemente aquí la mayoría tenemos un nombre, y es un nombre de algún santo o de alguna santa, y eso es inevitable porque hemos sido criados en una cultura católica y posiblemente la mayoría de aquí, como me pasó a mí, fuimos bautizados como católicos y fuimos educados dentro de ese ambiente. Entonces hay palabras como por ejemplo laico. Laico en la Iglesia Católica es el que no tiene órdenes sagradas, o sea, el feligrés es un laico. También se le aplica la palabra seglar. Cuando se habla de los seglares en la Iglesia Católica se habla de esas personas que son fieles, son feligreses, pero que no son ni sacristanes, ni párrocos, ni nada por el estilo. Luego, sin embargo, esta palabra laico y esta palabra seglar han tenido luego otro significado. Significa simplemente el que queremos darle ahora: independiente de cualquier confesión religiosa. Eso es laico, eso es seglar, independiente de cualquier confesión religiosa. Luego hay otra palabra que también viene de la inspiración de la Iglesia, que es secular. Secular viene de una palabra latina que significa siglo. En la Iglesia Católica, como todos sabemos seguramente, hay, digamos así, sacerdotes que son regulares o que son seculares. Los seculares son los que viven en el siglo, los que viven en el mundo, los que uno encuentra en las iglesias. Los regulares son los que obedecen una regla y están recluidos en un monasterio, ¿no?, y practican alguna regla como los franciscanos o los benedictinos. Por otra parte, secularizar. ¿Qué significa secularizar? Secularizar significa hacer secular lo que era religioso. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que un gobierno progresista en Costa Rica secularizó los cementerios, y este fue el gobierno de Próspero Fernández, cuando se dice eso, lo que se quiere decir es que se le quitó a la Iglesia Católica los cementerios. Luego veremos por qué. Bueno, muy simple, es que la Iglesia Católica, siempre dogmática e inflexible, producía a los gobiernos iniciales de Costa Rica una serie de problemas diplomáticos, porque en los cementerios católicos no podía enterrarse nadie que no fuera católico, o que aun siendo católico había hecho alguna cosa que lo excluía de la comunión con los fieles. Por ejemplo, se había suicidado o había hecho alguna cosa muy grave, y entonces los deudos de personas así, fallecidas, tenían que cargar con el muerto para acá y para allá para ver dónde lo ponían.
Y cuando era un diplomático inglés o un diplomático estadounidense, ¿verdad?, o era un comerciante importante, ese problema se daba. En 1839, por ejemplo, un cuerpo así fue paseado y enterrado finalmente 50 horas después de su fallecimiento, cuando ya aquello no se soportaba. ¿Por qué? Porque la iglesia se empeñaba en que no podía enterrarse un extranjero hereje en tierra sagrada. Y en ese tiempo teníamos un gobernante de esos buenos, que era Braulio Carrillo. Braulio Carrillo era todo un guayacán, no se dejó aplastar por la impertinencia de la Iglesia Católica y obligó al cura a que se le permitiera el entierro de aquella persona. Esto veremos que seguía sucediendo hasta que en este gobierno del que luego hablaremos se secularizaron los cementerios y se acabó esa imposibilidad para las personas que la Iglesia Católica discriminaba ridículamente, incluso en el momento en que todos somos iguales como antes de la muerte. No se podía compartir tampoco la tierra con alguien que no fuera de la misma comunión católica. Luego vienen otras palabras como Estado laico o secular. Es un Estado que ha establecido la completa separación de toda religión. No tiene nada que ver con él, no se mete en las cosas de religión, pero los religiosos no se meten en política. Eso sería un Estado laico o secular. También hay otro término importante, Estado confesional. Estado confesional es el que tiene una razón especial. Aquí nos encontramos con la penosa situación de que el nuestro es el único país en este continente que tiene una religión oficial. Ahora, eso no quiere decir que en los otros países latinoamericanos donde no hay religión oficial, está escrito en sus constituciones, eso no quiere decir que ahí sean más laicos que lo que se es por acá. Simplemente lo que pasa es que hay ciertas manipulaciones, hay ciertos juegos entre la Iglesia y el Estado y de alguna manera se acomodan. Muy bien, y la definición también podría ser la del Estado aconfesional. Un Estado aconfesional es el que no tiene ninguna religión oficial. Las respeta a todas, pero no tiene ninguna religión específica como religión de Estado. Un caso que luego veremos rápidamente es el de España. Un caso rarito porque en realidad no es tan aconfesional como lo dice su constitución. ¿Dónde nace el Estado laico y por qué nace allí? El Estado laico en realidad nace en Francia y nace precisamente a raíz de la Gran Revolución de 1789, porque parte del trabajo que tenían que hacer los revolucionarios franceses era privar del poder político a la Iglesia Católica, que se había convertido en una mancuerna con la corona, y entonces entre el trono y el altar tenían a Francia en la postración completa. Allí entonces es donde nace, por lo menos en germen, el Estado laico, porque se da la separación realmente de Estado, de Estado y de religión. ¿Qué había pasado ahí en Francia? Ya dije yo algo. Bueno, es que resulta que según la teoría política del tiempo, patrocinada por supuesto por la religión, los reyes recibían ese poder y esa autoridad de arriba. O sea, era Dios el que les daba el derecho divino de reinar. Por supuesto, en aquel tiempo mucha gente se creía ese cuento, pero aparecieron los filósofos y los pensadores de la Ilustración que cuestionaron eso y que llegaron finalmente a la conclusión que hoy es la que sustentamos. El poder no es un derecho divino de nadie, el poder es el pueblo. Es el pueblo el que tiene el poder, es el pueblo el que deposita ese poder, esa autoridad en el gobernante. Un cambio, por supuesto, revolucionario.
Más adelante entonces Francia, después de la Revolución Francesa de 1789, todavía va a tener 3 reyes más. Primero tiene el directorio, tiene el consulado y finalmente Napoleón Bonaparte se apodera del trono y él mismo es emperador. Y hay una anécdota muy interesante al respecto, porque Napoleón, general victorioso como ninguno, hace traer prisionero al Papa de Roma para que lo corone en la Catedral de París. Y ahí sucede algo que nunca sucedió antes, porque siempre un rey o un emperador recibía la corona de manos del Papa, que se la ponía en la cabeza. ¿Qué hace Napoleón? Cuando el Papa se levanta para coger la corona y ponérsela, él se la quita de las manos y se la pone él mismo. Napoleón Bonaparte. ¿Qué quiere dar a entender Napoleón Bonaparte con eso? Bueno, seguramente dijo, no me viene el poder del Papa ni de Dios, me viene del pueblo. Y hasta yo me atrevería a decir, y viene de mí mismo, porque en realidad era él el que se había ganado la corona, no se la había dado nadie más que él mismo. Bueno, luego, como digo, vienen otros reyes, cae Napoleón, entonces viene un hermano de Luis XVI, que reina como Luis XVIII, se muere este señor, viene otro hermano de Luis XVI, que reina como Carlos X, lo derroca la Segunda Revolución Francesa de 1830 y entonces llega al trono un pariente de la casa de Borbón, que era la que había reinado hasta el momento, que es la casa de Orleans, y llega un rey que se llama Luis Felipe, que se llama el rey burgués, porque adopta todas las costumbres y todas las características de los burgueses, pero hace un gobierno corrupto. Y en 1848 hay la Tercera Revolución Francesa y entonces toma el poder una breve república que no dura mucho porque un sobrino del gran Napoleón, llamado Luis Napoleón, intriga y hace que el pueblo lo elija presidente. Así que Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del gran Napoleón Bonaparte, es presidente de la República Francesa. Pero él es engreído. Él cree que él puede superar en hazañas al glorioso tío que tuvo. Y entonces gobierna. Lo único bueno que hace, dicho sea de paso, yo creo que se lo tenemos que agradecer, es que embelleció la ciudad de París. Botó, con la ayuda de un arquitecto urbanista, todos los callejones que había en el centro de París e hizo la maravilla de bulevares y de arcos del triunfo que hoy vemos en la ciudad de París. Eso es lo único que dejó. Luego comete el error, guiado por su dominante esposa, que era una española, Eugenia de Montijo, de provocar al Estado alemán más poderoso de la época, porque Alemania no se había unificado todavía, Prusia, y entonces insultan de alguna manera increíble al emperador Guillermo I. Y este insulto le va a costar a Napoleón III no solamente la caída, sino también la humillación de verse derrotado en una ciudad francesa con todo un ejército. Así que ahí cae este imperio, que sería el segundo imperio. Viene ahora otra república, y esa es la república que precisamente en esta república es donde precisamente al comienzo del siglo XX, 1904, 1905, se dan las leyes que consagran realmente a Francia como un Estado laico. Pero hasta la fecha sigue Francia siendo un Estado laico. Incluso su constitución dice en el artículo 1 que Francia es una república indivisible, laica, democrática y social. Eso no se lo han podido quitar los muchos gobiernos que han seguido a estos iniciales del siglo XX y que han permitido, han alcahueteado, digamos así, que nuevamente la Iglesia Católica vuelva a tener un poder que no tuvo por mucho tiempo. Ahora bien, Francia,
considera el laicismo como el mejor resguardo, como la mejor protección para el cumplimiento de los derechos humanos. Y por eso todavía, a pesar de las grandes dificultades que hay, por ejemplo, ahora con tanta inmigración venida del este de Europa y de las excolonias de musulmanes en su mayoría, a pesar de eso se espera que mediante el buen empleo de lo que es el Estado laico con respecto de los derechos humanos pueda seguir, digamos así, la paz social en Francia. Sigamos ahora con el siguiente punto entonces. Vayamos a lo que se llama los gobiernos liberales que tuvo Costa Rica a finales del siglo XIX. Estos gobiernos liberales de finales del siglo XIX son los encabezados por Próspero Fernández Oriamuno y por Bernardo Soto Alfaro. En ese tiempo, ellos eran miembros de familias muy destacadas, muy adineradas, y eran parte de lo que se llama la oligarquía cafetalero-militar, que, respaldada por intelectuales costarricenses que habían viajado sobre todo por Europa y los Estados Unidos y que habían estudiado en universidades, respaldados por este grupo intelectual, al que se denominaba la generación de el Olimpo. Estos Olimpos, recuerden, el Olimpo es la morada de los dioses en Grecia. Entonces, estas personas de tan alta raigambre social eran denominados por el pueblo el Olimpo. Y es allí donde vamos a encontrar algo increíble que uno diría que ya no va a poder pasar nunca en Costa Rica porque hay sala cuarta, por ejemplo, ¿no? Y porque hay más respeto por los derechos humanos y la misma Constitución. Resulta que el obispo de la época, un obispo alemán, Joaquín Bernardo Kiel, estaba interviniendo demasiado en política, y este grupo de los olímpicos no veía con agrado la intervención de la Iglesia en materia política. Entonces, en cierto momento, el presidente Próspero Fernández emite un decreto por el cual expulsa del país nada menos que al obispo. Esto es inconcebible que se pudiera hacer hoy día. Y además, como si fuera poco, con él se van todos los miembros de la Compañía de Jesús, es decir, de los jesuitas, que regentaban el colegio de Cartago, el San Luis Gonzaga. Se van. Lo interesante es que nadie protesta. Y no solamente hace eso este presidente, hace cosas todavía increíbles. Por ejemplo, seculariza los cementerios, como dije antes, se los quita del poder a la Iglesia Católica y los cementerios quedan abiertos para todos los ciudadanos, ya no únicamente para los católicos. Un gran paso, indudablemente. Luego, introduce por decreto la enseñanza laica, o sea, le quita el monopolio de la educación a la Iglesia Católica. Otro paso increíble. Y hace todavía cosas que la Iglesia seguramente consideraría pecaminosas y combatiría en los púlpitos como diciendo esto es el fin del mundo, porque introduce el matrimonio civil, porque introduce el divorcio, lo cual por supuesto puso las cosas en el punto correcto que debía estar, porque eran necesidades que ya se habían presentado a la sociedad y a las cuales había que responder. Así como ahora, a pesar de la oposición de los grupos católicos, hay que atender ese problema, por ejemplo, de la muerte digna, el problema de la fecundación in vitro, el problema del matrimonio igualitario, el problema del aborto. Son problemas que hay que atacar y que los actuales políticos no se atreven a hacerlo, simplemente porque todos sabemos que desde hace tiempos el Estado costarricense, los políticos costarricenses, el Estado costarricense es rehén de la Iglesia Católica. Entonces aquí se hace lo que quiere que se haga la Iglesia Católica. Bien, esas fueron medidas que tomó este señor
quien muere en el ejercicio del poder en el año 1885, faltándole todavía ese año y el siguiente para entregar la presidencia. Él había nombrado como ministro, vean qué casualidad, don Próspero Fernández era el suegro, don Próspero era el suegro de Bernardo Soto. Entonces, él le había dado varios ministerios a su yerno, a Bernardo Soto. Y Bernardo Soto había participado en todos esos decretos de que hemos hablado. Así que estaba bien afilado para seguir con todo lo que tenía que hacerse desde el punto de vista de lo que podría ser un Estado laico. Don Bernardo Soto, pues ya le quedaba un poquito que hacer porque todo lo importante es lo que se hizo anteriormente. Y sin embargo, él hace cosas muy buenas porque impulsa la segunda enseñanza. Y es cuando se funda el Liceo de Costa Rica en 1887, el Colegio Superior de Señoritas en 1888 y el Instituto de Alajuela en 1888. Esas son medidas importantísimas porque se está ampliando el horizonte educativo de la juventud costarricense. Además hizo una escuela normal, la Biblioteca Nacional, una cosa muy importante, y el Museo Nacional. Bien, luego, cuando vence su periodo, él, como olímpico que era, quería pues que la obra de estos gobiernos siguiera adelante. Y entonces, en ese tiempo era muy corriente apadrinar a alguien para que llegara a la presidencia. Y entonces él tiene un candidato para el periodo 90-94 y resulta que la Iglesia Católica vio en esta situación el momento completo para una revancha. Entonces ocurrió un suceso que se ha celebrado mucho últimamente y que llevó a la creación de la Plaza de la Democracia. El 11 de noviembre de 1889, el pueblo, así dice la historia, se levantó contra el gobierno de Bernardo Soto por tratar de imponer a su candidato, y Bernardo Soto, en un afán de que no corriera sangre y hubiera violencia, se retiró de la presidencia y dejó que cumpliera su término, su periodo, un designado que había para eso. Y eso es lo que se celebra el 11 de noviembre. A mí me parece que estuvo muy bien que se le pusiera freno a ese abuso de estar regalando, digamos, la presidencia tan fácilmente, pero también no me queda duda de que el pueblo que se presentó allí a protestar estaba manipulado desde los altares por los clérigos. El gobierno que sigue es el de José Joaquín Rodríguez, del 90 al 94. Lo único bueno que recuerdo es que él es el que comienza la construcción del Teatro Nacional, pero anula el decreto por el cual la enseñanza era laica, y entonces permite nuevamente que la Iglesia Católica esté en lo que tanto le gusta y lo que tanto le produce, como es el lavado de cerebros, porque poseer la mente de los niños en tan tiernas edades asegura un futuro mejor para los explotadores. Ahora bien, es interesante ver cómo estos gobiernos liberales se regían por la Constitución Política de 1871. Y en la Constitución Política de 1871 por ningún lado aparece la palabra laico. No, todo lo contrario. Oigan lo que decía el artículo 51 de la Constitución Política de 1871. La religión católica, apostólica y romana es la de la República. El gobierno la protege y no contribuye con sus rentas. Uno espera que diga no contribuye con sus rentas con la Iglesia Católica, no. Y no contribuye con sus rentas a los gastos de otros cultos, cuyo ejercicio, sin embargo, tolera. Vean, entonces, dos cosas. Uno es que estos dos presidentes se saltaron a la torera a la Constitución, porque no había posibilidad de hacer lo que hicieron. Nada de eso estaba permitido en la Constitución.
Bueno, qué dicha que lo hicieron, ahora lo decimos, ¿verdad? Pero vean con qué facilidad se podía burlar algo tan grave, tan importante como la Constitución. Y lo otro, vean la palabra que dice, cuyo ejercicio, es decir, de las otras religiones, el Estado tolera. Esa palabra tolera, tolerancia, es también una buena conquista de la humanidad. Gracias a la tolerancia que hubo después de la Edad Media, se acabaron las reglas de religión entre católicos y protestantes. Hubo varios tratados como Westfalia, como Habsburgo, por el cual los países se pusieron de acuerdo en algo muy importante para el momento. Y era, si yo soy el rey de esta área, de este país, ¿qué pasa con la religión de mis súbditos? Entonces ahí viene un principio latino que decía que los súbditos de un rey católico tenían todos que ser católicos, pero si el rey era protestante, tenían todos que ser protestantes. Así de fácil. Lógicamente, eso era mejor que matarse, por supuesto, pero era el ejercicio ya de un derecho que es el derecho de la tolerancia. Sin embargo, el derecho de la tolerancia no es un derecho completo, porque si se tolera a alguien, lo que se está diciendo es que yo a esa persona la recibo con esas ideas cerradas que tiene, pero que no es igual a mí, que yo tengo la verdad y él no la tiene, pero ¿qué me queda? Lo tolero, es decir, lo dejo que siga con eso, pero no está en la verdad. Bueno, eso es lo que dice aquí. Sin embargo, el Estado católico costarricense tolera. Hoy día no se trata de que se tolere. Hoy día lo que se trata es de que se respete y se acepten las creencias de todo tipo, siempre y cuando no atenten, ¿verdad?, contra las buenas costumbres, como dice la Constitución, que no sabemos todavía cuáles son esas buenas costumbres, pero siempre y cuando por lo menos no se atropelle el derecho de los demás. Bueno, eso es entonces lo que ocurrió en ese momento. Ahora ya estamos a punto de terminar, ¿no es cierto? Nada más veamos el siguiente punto. ¿Qué pasa en estos momentos en el estado de otros países? Bueno, ya dijimos que Francia es el único estado realmente laico, con sus limitaciones, introducidas por el cambio de los tiempos. Pero luego tenemos otro caso interesante que es el de España. España, durante la dictadura del general Franco, acabó con todos los derechos que había generado la Segunda República Española, que gobernó en España entre 1931 y 1936. Esa fue una república legítima, porque sus gobernantes habían sido elegidos en procesos limpios, y en la Segunda República se cambió el panorama de la historia de España de siglos y décadas anteriores. ¿Por qué? La Segunda República proclama en el artículo 3 que el Estado español no tiene religión oficial. Ya se puede imaginar el golpe que esto significó para la Iglesia Católica. Dice también, permítanme leerlo rápidamente, artículo 26, todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas, fíjense en esto, que estatutariamente impongan, además de los 3 votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. O sea, se les sustrae de la obediencia al Papa, que es el que se está mencionando sin dar el nombre. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Bueno, con esto que leo, que es muy poquito, a favor de la Segunda República,
ya pueden imaginarse con quién se alineó la Iglesia Católica al producirse el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, con el cual se inició la guerra civil. 3 años después triunfa el general Franco e instaura un régimen dictatorial hasta 1978 con su muerte, 77 con su muerte, que se conoce como nacionalcatolicismo. Entonces en España hoy lo que ocurre es que hay un Estado teóricamente aconfesional. Sin embargo, la tolerancia con que se trata con la Iglesia Católica es increíble. La Iglesia Católica sigue recibiendo beneficios fiscales, exenciones y un trato especial. Incluso siendo un Estado aconfesional, de esto se han quejado muchos españoles, ciertos actos solemnes se celebran con el rito católico. Por ejemplo, funerales de Estado para, digamos, los soldados españoles muertos en guerras extranjeras, se los lleva a un servicio católico, sin siquiera preguntar si eran realmente católicos los restos que se están velando ahí en ese momento. Eso entre otras cosas. Veamos otro caso interesante. Otro caso interesante es el de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde los llamados padres fundadores de la República, recordando que el país se había venido poblando con emigrantes que huían de Europa de las persecuciones políticas y religiosas, establecieron muy claramente la separación de la religión del Estado. Sin embargo, es curioso, porque si ustedes cogen una moneda de los Estados Unidos, un billete, se encuentran con un lema que dice "In God we trust", confiamos en Dios, o sea, ahí está Dios presente. Y muchas de las ceremonias actuales en Estados Unidos también se ejecutan en iglesias protestantes o católicas, pero realmente no debería ser así. Sin embargo, esas cosas se dan. El presidente jura en la Biblia. Ah, bueno, esa es otra, y en España también, ¿verdad? Hay que jurar sobre la Biblia. Se sea o no se sea católico, y a mí me parece eso una barbaridad, porque es contra la autenticidad del ser humano, ¿no es cierto? ¿Qué juramento puede ser ese? ¿Qué valor puede tener cuando a alguien se le obliga a jurar por algo que no cree? Muy bien. Otro país interesante en este tema, ¿cuál es? Es México. México, desde los tiempos de Benito Juárez, que tuvo una lucha a muerte con la Iglesia Católica, contra la Iglesia Católica, el Estado era laico, de hecho. Cuando se hace la Revolución Mexicana en 1917, la Constitución, digamos, originada en la Revolución Mexicana en 1977, las autoridades están contra la Iglesia Católica y la Iglesia Católica está contra los revolucionarios. Entonces, la tradición viene para que en esa Constitución de 1917 se rompa también, de hecho, con la Iglesia Católica. Sin embargo, en esa Constitución, la palabra laico, se supone que México es un Estado laico, solo se menciona en el caso de la enseñanza, que debe ser laica, pero en ningún lado dice que el Estado sea laico. Sin embargo, de hecho, lo era. Ahora bien, este Estado presuntamente laico sí tiene en su contra el que en la década de los 90, a pesar del distanciamiento que había oficial entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, se calientan las relaciones, porque los últimos presidentes del PRI y el único presidente que ha tenido el Partido de Acción Nacional, el PAN, eran católicos, y entonces promovieron un acercamiento a la Iglesia Católica. Tanto es así que el Papa Juan Pablo II visitó, si mal no recuerdo, 2 veces a México. Ahora bien, en México, hasta donde yo sé, la mayor parte de la población es católica, pero se da esa contradicción extrañísima. Vamos finalmente a hablar de las posibilidades actuales y futuras para un Estado laico.
o, como puse yo allí, aconfesional en Costa Rica. Bueno, en los últimos años ha estado ocurriendo en Costa Rica cierto desajuste en esa pasividad que había en relación con la Iglesia Católica, y cada vez son más las voces que se levantan para denunciar cosas que no son correctas por parte de la Iglesia Católica. Estos sectores en realidad generalmente son intelectuales, no son propiamente el pueblo, desgraciadamente, sino que son, como en el caso del Olimpo, son intelectuales, ¿verdad?, que vemos la injusticia que se comete teniendo un Estado confesional, porque a todos los ciudadanos se nos obliga a contribuir con el culto católico sin ser nosotros, muchos de nosotros, parte de ese culto. Y no solamente se habla entonces de sumas, sino que también se habla de propiedades que ellos tienen donde no se pagan impuestos, donde hay exenciones increíbles también, exenciones fiscales, de manera que contra eso se levanta la idea de establecer un Estado laico en Costa Rica. Y desde años atrás ha habido personas, efectivamente, aquí hay presentes algunas, que han participado en estos movimientos para ver de qué manera logramos que los diputados pierdan ese miedo tremendo que tienen ante cualquier medida que pueda pellizcar un poquillo a la Iglesia Católica. Pero se han presentado proyectos y de momento todo está, como decimos en Costa Rica, en la cola de un venado. Y últimamente, más bien, los grupos evangélicos han tomado la iniciativa y hasta han presentado un proyecto que, de pasar su trámite legal en la Asamblea Legislativa, convertiría a los distintos sectores evangélicos a un Estado tan oficial como el de la Iglesia Católica actual. O sea, ocurriría que en vez de que pasáramos de un Estado confesional, más bien monoconfesional, de una confesión, a un Estado pluriconfesional. O sea, entonces ya todas esas iglesias van a querer participar del festín de las arcas públicas y van a competir entre ellas. Ya podríamos pensar cómo, sintiéndose en igualdad de condiciones con la Iglesia Católica, esto daría lugar a toda clase de intrigas y de escándalos que turbarían lógicamente la paz social. Desde luego, esta no sería una solución. La solución sería el Estado laico, porque el Estado laico es un Estado que, dicho sea de paso, no es que esté contra las religiones, no. Quienes creemos en el Estado laico sabemos que, por respeto a los derechos humanos, cualquier ser humano tiene derecho a tener una confesión religiosa, o incluso a no tenerla, pero todos tenemos ese derecho, de manera que los evangélicos, llámense como se llamen, los budistas, los hinduistas, los musulmanes, que poco a poco también van a llegar, tienen el mismo derecho que tendríamos nosotros como no religiosos para ejercer también públicamente y privadamente nuestra religión. Entonces, eso es un dato importante, pero el Estado laico es la mejor garantía para todas las confesiones religiosas de que el Estado los va a tratar a todos por igual. Y así, cuando uno llega a la Municipalidad de San José, por ejemplo, no se va a encontrar ahí con las imágenes religiosas, ¿verdad? Ni tampoco cuando llega la peregrinación a la Negrita, ¿verdad? Nosotros no participaremos. Tal vez ellos tampoco quieran participar llegado el momento, pero la idea es que esas cosas ya no se hagan públicamente si alteran el bien social. Ahora bien, obviamente para llegar al Estado laico tiene que haber mucha negociación, mucha conversación. Yo personalmente soy un poco, digamos así, pesimista en cuanto a la posible realización de un Estado laico en Costa Rica, porque falta mucho por hacer. En primer lugar, ¿quién va a convencer
a la inmensa mayoría del pueblo costarricense, que todavía sigue siendo más de un 50% que está contra el Estado laico, ¿quién nos va a convencer de que tomen otra posición? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil, aparte de que somos pocos y no tenemos fuerza política, que sí la tienen los grupos religiosos. A mí me parece que hay que pugnar por el Estado laico, porque pugnando por el Estado laico en la de menos logramos algo más sencillo, que sería el Estado aconfesional. Si Costa Rica pasara de ser un Estado confesional a un Estado aconfesional, ya sería un paso increíble. Y yo creo que eso solo sería posible mediante una alianza muy amplia con sectores como los evangélicos, que vean en una alianza de ese tipo un beneficio para ellos, porque a como están las cosas, a ellos no les conviene que siga el Estado confesional católico. Bueno, ese es, digamos, el mensaje que yo tenía que darles a ustedes, pero antes de terminar, yo quisiera decir unas palabras más que se separan un poquito de la anterior. Entre las personas que hemos luchado desde hace años por el Estado laico y por otras conquistas que se ven ahora como inconvenientes para la sociedad costarricense por ciertos sectores, hay tres personas a las que quiero recordar ahora, porque estuvieron en un grupo que formamos hace unos años que se llamó Secularismo en Costa Rica, y que, entre otras cosas, logró ciertas cosas de las autoridades costarricenses. Hay tres personas que no podrían estar aquí porque fallecieron muy recientemente. Habrían estado muy contentas de estar aquí seguramente, y yo las voy a mencionar para que las recordemos, y para que recordemos también cuánta falta nos hace tener más unión, porque estas tres personas cuyos nombres voy a decir murieron muy aisladas por sus familias. Los amigos laicos como nosotros no pudimos verlos en sus últimos momentos. Estas personas son, en orden de desaparición, un compañero que se llamó Adrián Rodríguez Solórzano, que él mismo se bautizó con un seudónimo bastante simpático, Pisuicas. Él era el Pisuicas, porque era muy irónico y era muy al grano, era muy beligerante. Ese era el Pisuicas. El Pisuicas murió hace poco más de un año atrás, y yo no lo pude ver en sus últimos días, aunque tuve una buena relación con la esposa. No sé exactamente de qué murió, lo que sí sé es que murió en mucha soledad. La otra persona es una doctora especialista en cardiología, la doctora Carmen Bonilla. La doctora Carmen Bonilla murió este año, a principios. Yo la fui a ver al Hospital México, donde estaba internada, y me dolió mucho verla ahí, porque ella nunca creyó que internándose ahí se iba a morir. Ella pensó que se iba a curar de lo que tenía. Cuando yo le pregunté al encargado de ese salón qué pasaba con la familia, si la visitaba, me dijo: nadie la visita. Ella murió. Estoy seguro de que habría querido que sus amigos le hiciéramos un funeral laico, pero su familia era acérrimamente católica, y por supuesto eso fue imposible. Y la última persona es un señor que acaba de morir el mes pasado, de nombre José Gómez Laurito. Él también era laico. Él también murió y no tuvo, yo creo, una muerte digna. ¿Por qué? Porque en el periódico La Familia le publica una tarjeta, y en la tarjeta por lo menos hacen algo. No le ponen un salmo o una cosa así, nada cristiano, pero le ponen un pensamiento de Platón. Ya es algo, es un pensamiento de Platón en que Platón habla del alma. Por supuesto, un no creyente no cree en almas.
Y yo creo que si don José hubiera leído esa tarjeta, no se muere de la cólera, de ver cómo su familia había irrespetado su última voluntad. Yo creo que también algún día tenemos que hablar de un funeral laico, porque poco a poco todos nos vamos a ir yendo. Y si quedamos en manos de muchas de nuestras familias que son católicas, puedo no decir que importa, no, sí importa, porque esas cosas atentan contra lo que se llama una muerte digna. El que ha vivido una vida digna debe tener una muerte también digna. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a proceder a oír preguntas.